al 9. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén para leerlo todos juntos, hermano. Es muy importante que leamos la Biblia, que leamos la palabra, hermanos. Es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios nos habla, hermanos? Amén. Amén. Dios nos habla a través de el predicador, Dios nos habla en la misma Biblia, hermano. Dios nos habla de cualquier manera y debemos de tener nosotros ese oído espiritual o esa receptividad de escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escucharla, sino que asimilarla, vivirla y tratar de hacer conforme a lo que Dios nos manda. Amén, hermanos. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, mi Dios. Sabemos, mi Dios, que usted tiene esa provisión para cada uno de sus hijos, Señor, conforme a tu voluntad, en el tiempo que usted lo decida, Señor. También usted bendice, Señor, la obediencia. Usted bendice, Señor, a cada uno de nosotros, mi Dios. Pongo en tus manos esta predicación, Señor, que todo lo que se diga sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Muy bien, hermanos. Hay provisiones inesperadas que son provisiones divinas. ¿Alguna vez usted ha recibido una provisión inesperada? Usted no lo esperaba, hermano. Usted de repente recibió esa bendición. ¿Cuántos aquí quisieran que el día de mañana o vaya en la noche le llamara a un su familiar perdido allá en Estados Unidos, ¿verdad? Un primo allá lejano, y le diga: mira, ya días no te hablaba, o al tiempo te vengo a hablar, y mira, anota ahí porque ese es el número para que vayas a retirar unos $300. ¿A cuánto nos gustaría, hermano? Amén, hermano, pero no sucede. No sucede, hermano. A veces le puede suceder. Yo, hermano, eso se me ha ocurrido, ¿verdad? Pero Dios no va a obrar así necesariamente. Dios va a obrar como Él quiere obrar en cada uno de nosotros. Y Él obra de maneras diferentes, hermano. Él va a obrar diferente. A veces creemos y esperamos o queremos, hermano, que nos sucedan las cosas así como le sucedió a algún hermano que dio algún testimonio. El día viernes alguien dio un testimonio de provisión, que quizás estaba en deudas y Dios le ayudó a pagar y a salir adelante. O quizás escuchamos un testimonio de sanidad y nosotros pensamos a veces y decimos: yo quisiera que Dios obrara en mi vida de la misma manera. Yo quisiera, pero hermano, Dios va a obrar de diferentes formas. No lo podemos encajonar, digámoslo así, al Señor, porque el Señor es Dios todopoderoso, hermanos, y Él va a obrar. Usted, cuando leemos la Biblia, ¿cuántos aquí leen la Biblia? Amén. Todos la leemos, ¿verdad, hermano? Como dijo aquel, aunque sea un versículo, ¿verdad? Pero la leemos, hermano. Amén. Entonces, como dice la palabra de Dios, hermano, que Dios tiene el control de todo. Él es el dueño de todo, a Él le pertenece todo. Y cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que Dios ha hecho milagros. Y salen un montón de milagros en la palabra de Dios. Y de diferentes formas. No son iguales, hermanos, los milagros. A unos, hermanos, escupió, hizo lodo y le untó y le dio sanidad. A otros solo le dice: porque lo creíste, así será hecho. Y nuestro Señor Jesús ha obrado de diferentes formas. Y lo leemos en la Biblia y lo encontramos de diferentes maneras. Pero hay algo bien importante que usted y yo debemos de tener siempre, en todo momento, en todo tiempo, y se llama fe. Sin fe, hermanos, estamos mal. Y todos aquí, si yo le pregunto: hermano, ¿usted tiene fe? Todos me dicen: amén, pastor. Pero una cosa es decirlo y la otra es cuando yo estoy en el problema. Cuando yo ya estoy en el problema, ahí estoy, a saber cómo me va a ir. Entonces, ¿dónde quedó nuestra fe? ¿Dónde quedó esa fe que decimos tener? Porque recuerden, la definición de fe es la convicción. La convicción de lo que no ha visto todavía. Amén, hermano, todavía no lo ha visto. Es estar convencido de que Dios va a obrar en su vida.
Es tener ese convencimiento, hermano, y estar confiado. ¿Y qué pasa si Dios no obra o Dios no quiere darle a usted esa respuesta que está esperando? Simplemente el Señor dijo no. Pero Dios le contestó, Dios le respondió, pero simplemente Dios dijo no. ¿Y por qué no? Pues porque no quiero, y me imagino yo, porque no te conviene, porque no es el tiempo, porque no es el momento, y así. Pero algo debemos de estar seguros, que la provisión divina aparece cuando Dios así lo deja establecer, cuando Dios quiere, mejor dicho. Es la provisión divina, aparece cuando Dios quiere. Fíjese que de repente yo estaba, en esta época se hacen muchos gastos, digamos así, en lo que es la iglesia, por las diferentes actividades, se hacen algunos gastos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, el Señor va a proveer, el Señor va a proveer. Y bueno, esperando y confiando en el Señor. A veces quizás uno de pastor quizás un poco abusivo y dice, no, Dios ya va a proveer el Señor. Y entonces uno proyecta y uno dice, vamos a hacer esto, esto y esto. Y así nos ha sucedido varias veces, hermano. Hace como 1 año o 2 años, yo recuerdo que tenía en el corazón el deseo de celebrarle a los niños, pero celebrarles de una manera diferente. Yo decía, yo quisiera traer unos inflables, yo quisiera que hubieran palomitas de maíz, y yo quiero, Señor, ayuda. Y siempre pensaba yo, debe de ser muy caro. Y un día, hermanos, en una oportunidad yo estaba en el teléfono revisando los precios de esos inflables. Revisándolos estaba yo. Porque también yo debo de estar enterado, por si alguien aparece, una provisión divina que Dios manda así como mandó a Elías, hermano, donde una viuda puede venir alguien, ¿verdad? Y dice, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar en la iglesia? ¿Cuántos creen que puede suceder eso, hermano? Amén. Entonces así estaba yo y de repente aparece una compañera de trabajo y me dice, mire, ¿qué le vas a hacer a los niños de la iglesia? ¿Qué le vas a hacer? Y fíjate que tengo esto y ya tenés, sí, aquí lo estoy viendo en el momento. ¿Y cuál le pensás? Alquilar. Yo de una sola vez. ¿Cuáles le pensás alquilar? Entonces yo ahí le dije, yo pienso que es el más barato. Así se le digo honestamente, el más barato. Le voy a el más barato. Y lo ve. No, hombre, me dijo, eso no. Muy sencillo. Mejor y me da el más caro. O el de los más caros. Mejor, mira, lleva esto, esto y esto y esto y esto. Con ese. Te va a ir bien bonito, me dijo. Sí, tienes razón, le dije. Ese va a ser, le dije. En mi mente, sabiendo que no contaba con los recursos suficientes, ese va a ser, tener razón. Preguntar, escribirle, preguntar. Sí, esto y esto y esto incluye. Vaya, me dijo, mañana te hago el depósito. Te voy a ayudar con una parte. ¿Provisión divina o no? Amén. Provisión divina, hermano. Pero debemos de dar ese paso de confiar en el Señor. Provisión divina, hermano. De repente aparece alguien y le va a bendecir a usted, hermano. El problema es cuando llegue su vecina y le diga, mire, vecina, aquí le traigo un plato de comida. Y a usted le cae mal a la vecina. Y le lleva su pan con chupe hoy el 24 de diciembre. Aquí está, mire. Y usted oye que hay bolos y todo ahí en la casa de la vecina. Y ya tiene un gran relajo ahí. Tienen, ya a las tipo 1 de la mañana empieza con Vicente Fernández, ¿verdad? Y llega a tocarle la puerta, vecina. Y usted, te molesta, señora, no me deja dormir. Vecina, mire que le trae. Y usted no le abre la puerta. Y la señora dio la puerta. No se sabe, pues, hermano. Dios, mire, de algo sí yo puedo decirle, que Dios utiliza a quien sea y como sea para bendecir a sus hijos. Eso es, a mí me ha sucedido, hermano, en muchas ocasiones con respecto aquí a la iglesia. Dios provee, hermano, Dios provee.
Ahora, eso no significa que vamos a ser desordenados y vamos a decir, me voy a endeudar y que Dios provea y en enero hay que ver al Señor cómo hace para que paguemos. Eso tampoco, hermano, porque ese es un problema. Después ahí van a llegar los de la Curazao a quitarle la refri o a quitarle la pantalla que usted fue a fiar, hermano. Entonces, si usted no hizo una cuenta, ¿cómo se debe de hacer, hermanos? Entonces, hermano, aquí en la palabra de Dios, lo que acabamos de leer es cuando el Señor le ordena y le dice a Elías que se vaya, porque ya el arroyo donde lo tenía, porque primero lo mandó a un arroyo, a un rillito, a un riachuelo, lo mandó ahí, ¿verdad?, para que fuera alimentado por un cuervo, y ahí tenía agua y tenía alimento, y Dios lo estaba sosteniendo con lo necesario, porque había una sequía que había sido profetizada. Entonces no había alimento. Entonces Dios le dice, movete de ahí, Elías, y te vas a ir allá donde hay una viuda, a que te sustente. En esos tiempos, hermanos, una mujer viuda, pues como dicen, no tenía ni para comer. Y si el marido no le había dejado nada, era peor, porque no trabajaban, no sobrevivían. Entonces, ¿cómo es que el Señor lo manda al profeta donde una mujer que tiene necesidades? ¿Cómo es eso que el Señor manda? No lo mando, mira, te vas a ir donde don fulano de tal, porque don fulano tiene plata y ahí él te va a alimentar. No le digo eso, le digo, te vas donde una viuda. Entonces Elías sabía y conocía que la señora no iba a tener los suficientes recursos para ayudarle, para alimentarle, y no era que solo le iba a dar, bienvenido don Elías, pase adelante, aunque sea este desayunito le voy a dar 2 pupusas o media pupusa, no, sino que lo iba a sustentar durante varios días, no solamente era ese momento. Como le digo, hermano, Dios va a utilizar a quien Él quiere para ayudarle, para darle la provisión que usted está necesitando, si es que lo necesita. Y si no, usted no está necesitando esa provisión, entonces usted quizás es la persona que va a ayudar a alguien, porque nos gusta recibir. ¿Cuánto nos gusta recibir? Amén. Que nos den algo, ¿verdad? Un presente. ¿Cuánto nos gusta, hermano? No me diga que no le gusta que le den un regalito en esta época de Navidad, hermano. Y usted aparecen y le dan su regalito, ¿verdad? Y usted, qué bendición, dice usted, y lo abre, ¿verdad? Y dice, qué bonito, y le sale un calzoncillo. No, dice, no, pues, bueno, pero o le sale un chocolate, le sale, usted se alegra, hermano. Amén. Entonces, pero también nosotros debemos de dar. O es de ustedes, de aquella persona que dice, ay, hay que ver, a mí nadie me da nada. De mí nadie se acuerda. Y la gran lágrima. Sembremos. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que no nos cansemos de hacer ¿el qué? El bien. El bien. No nos cansemos de sembrar, hermano. Fíjese que estaba leyendo una historia. ¿Cuánto le gusta la historia? Pero esta historia no es historia bíblica. Sino, hermano, estaba leyendo una historia de un farero. ¿Sabe usted qué es un farero? ¿Alguien sabe qué es un farero? El del faro. El que cuida o el que está ahí, el que vive en un faro. En la antigüedad se utilizaban los faros que estaban a las orillas del mar, digámoslo así. El faro en la noche llegaba, el farero, el que vivía ahí o vivía cerca del faro, llegaba y enciende la luz del faro para que esté. ¿Qué está haciendo la luz, hermano? Alumbrando, iluminando a quienes alumbran, a las embarcaciones. Entonces todos los días el farero subía y le ponía luz y nunca pasaba nada. Un día, 2 días, 3 días. De repente en una noche había una tormenta, pero de esas tormentas, hermano, como dice usted, que traía sapos y culebras. Amén. Algunos dicen así, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted? Yo nunca he visto una tormenta que traiga sapos y culebras. ¿Alguien que aquí sí lo ha visto? No sé de dónde se originó ese dicho, pero así diga, así dejémoslo, ¿verdad? Cuando usted cuente esta historia, usted le pone los matices que usted quiere, hermano. Entonces, pero en este momento la estoy contando yo. La cosa, hermano, que el farero vio la gran tormenta y dijo, ¿y para qué voy a subir y voy a encender el faro?
¿Para qué? ¿Qué tiene de...? Si no pasa nada, si aquí nunca ha pasado nada. Es más, digo el farero, ni barcos vienen aquí. Yo no lo voy a encender. Y se quedó así, ¿verdad? Y la tormenta arreciaba. Y se quedó él pensando, pero de algo le dijo en su interior que no, que era su trabajo. Y se acordó de su abuelo. Que su abuelo también se dedicaba a esta misma labor. Y su abuelo le decía, mira, siempre tiene que estar encendida una luz, porque esa luz es la que guía. Siempre tiene que estar encendida esa luz. Nunca deje de... Entonces se acordó de esa palabra y fue y encendió la luz del faro. Pasó la noche y esa luz permaneció encendida. Al amanecer, hermanos, cuando pasó la tormenta, porque después de toda tormenta, usted sabe que siempre sale el sol, ¿verdad? ¿Amén o no? Aquí está todo raro, lo vea, porque estamos en verano y ya está lloviendo, hermano. No, así que no le extrañe que el 24 de diciembre se le mojen los cohetes que va a estar tirando. Entonces amaneció y salió el sol, un sol radiante, y se levantó el farero y fue a ver a la playa o a las orillas de donde estaba el faro, y iba viendo un montón de embarcaciones que estaban ahí. Y fue a saludarlo. Y le dicen los marinos, ¿verdad? Los que estaban navegando ahí, le dicen, hey, le dicen, muchas gracias, yo agradezco que haya siempre este faro aquí. Porque en medio de la oscuridad, en medio de la noche nos sentíamos perdidos, extraviados, pero esa luz que estaba encendida siempre, siempre nos guiaba, siempre nos dirigía. Y por esa luz nosotros logramos venir hasta acá, a esta orilla, y resguardarnos de la tormenta. Ahora bien, hermanos, esa luz en nuestra vida como creyentes es Cristo Jesús, que siempre nos va a guiar, que siempre nos va a dar una fe, una esperanza de seguir esperando en Él. ¿Cuántos aquí tienen fe, hermano? Nos hace falta, a veces nos hace falta mucha fe, hermano. Entonces, este farero comprendió que la fe es como esa lámpara, no siempre elimina la tormenta. Porque aunque usted tenga mucha fe, la tormenta puede estar y permanecer siempre. Pero esa fe nos da dirección, nos da fuerza y nos da esperanza para seguir adelante luchando en nuestra vida. No, hermano. Si no fuera por la fe, hermano, todos estuviéramos decepcionados. Más ahora en esta época. Algunos se sienten solos en esta época. Y empiezan a cantar aquellos coritos. Y tal vez usted ni lo quiere oír, pero el vecino está, vamos a brindar por el ausente. Y hasta le hace así, hasta con estilo. Entonces, hermano, mire. Ay, si aquí estuviera Chepe. Si Chepe ya está con la chepa. Ay, si aquí estuviera la Rosita. No, si ya se fue con el clavel. No, hombre, hermano, mire, sí, pero estamos ahí. Y usted que no tiene a nuestro Dios Todopoderoso, que le acompañe. Los jóvenes ahí están diciendo, ay, yo quisiera tener a alguien con quien estar hablando y compartiendo en esta Navidad. No, hombre, dolor de cabeza van a tener, bicho. No, hombre, es de su familia. Ay, es que mi familia es tan aburrida. Entonces, y no, alegre usted el ambiente. Pero esta época se da eso, hermano. O que de repente le dieron el aguinaldo. Y solo pasó así. Y adiós aguinaldo. Ay, Señor. Dios quisiera. No, hermano. La provisión divina viene siempre en el momento que Dios lo diga, no cuando nosotros lo digamos, hermano. Eso así es, hermano. Y hay momentos, hay tiempos que uno dice, ¿y cómo vamos a hacer? Entonces, mire, Dios sostiene a todos sus hijos, los puede sostener en medio de toda dificultad, siempre y cuando estemos dentro de sus planes, siempre y cuando estemos en sus propósitos. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 25 y 26. Lucas capítulo 4, versículo 25. Dice, y en verdad os digo
que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado. ¿Por cuánto tiempo dice iglesia? 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Dios eligió a una persona para llevarle bendición. Había un propósito de parte de Dios, y era sostener a esta mujer también y sostener al profeta. Era un propósito. Dios pudo elegir a quien sea, pero eligió a uno. Y esta noche Dios puede elegir a uno o a dos. Es que Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿no? Puede ser usted el que Dios le dé la respuesta a lo que usted ha estado esperando anteriormente. Pero ¿y qué tal, hermano, si la respuesta que usted recibe no es como usted la esperaba? ¿Qué tal eso? Dios ya le dio la respuesta, pero no es como usted la estaba esperando. El día de ayer, hermano, yo les decía a los hermanos, en los regalitos que había unos regalitos bien bonitos, ¿verdad? Y probablemente alguien vio un regalo así bien bonito y todo, y se fue y lo abre, y cuando lo abre no le agradó lo que le dieron. Pero siempre es un regalo, ¿sí? Siempre es un regalo. Entonces a veces no le va a agradar la forma y como Dios le está dando la respuesta, hermanos. Y fíjense, cuando es un propósito de Dios, esa bendición llega. Pero cuando no es algo de que viene de Dios, hermanos, eso lo que va a provocar es alejarnos del Señor. Cuando esa bendición llega, o lo que mal llamamos bendición, que en vez de acercarnos al Señor, nos hace que nos retiremos. Yo aquí he visto, hermanos, testimonios. Yo le estaba clamando al Señor por un empleo. Y el Señor me escuchó y escuchó mi voz y me oyó y me ha dado un trabajo. Amén, gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. La gloria sea para el Señor. Después del testimonio, pastor, fíjese que antes venía a servir los lunes, los jueves y los sábados. Pero ahora, pastor, por el trabajo que tengo, solo voy a poder llegar a servir nada más un día. ¿Y qué día se va a congregar? Fíjese que no puedo porque mis horarios son bien complicados. Que viera que ahí, en ese empleo, viera cómo es de difícil. Ese trabajo te está alejando del Señor. ¿Será un propósito de Dios que nos alejemos de Él? Y bueno, nada, ahí no termina la cosa. Después de eso nos dice, mire, pastor, fíjese que ya no voy a poder servir. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Porque salgo a tales horas y los días de culto trabajo y me dan el día libre, el día que no hay culto, fíjese. Pero viera cómo me ha bendecido el Señor. Mira el Señor cómo me bendice. Y lejos de Él, será un propósito de Dios, hermano. Pero cuando nosotros tenemos las convicciones bien puestas, hermano, vemos que esa cosa quizás no es una bendición. Porque el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, porque es de eso, hermano. Dice la palabra de Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero el problema es que muchos no están entristecidos con esa bendición, sino que están alegres. Pero ¿cuándo va a venir la tristeza? Con el tiempo. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta, con el tiempo se va a dar cuenta que eso que llamaba bendición lo apartó de Dios, le alejó completamente del Señor. Y después, hermano, ya no estaba aquí en el culto adorando al Señor en un viernes de oración. Ya no estaba aquí en el culto los días domingos. No, después está allá reunido en la fiesta de la oficina. Y está mal lo que vayamos, pastor. Cada quien, hermano. Cada quien. Después ya están allá bailando con el... Allá está.
¿Y dónde está el hermano que antes adoraba y decía, Señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy? No, ahora está ya para. ¿Por qué? Porque el enemigo nos engaña, nos hace ver las cosas como que vinieran de Dios, hermano. Y el propósito del enemigo, Satanás, es apartarlo de Dios. Ese es el propósito. Una vez el hermano, el creyente, el hijo de Dios está apartado de Dios, está alejado de Dios, ahí lo deja que vea qué hace con su vida. Pero ya cumplió su propósito, y es apartarlo de la bendición de Dios. La bendición de Dios, hermano, no le va a traer tristeza. No le va a traer tristeza, pero debemos de estar nosotros dentro del plan del Señor. Y fíjense, Dios obra de diferentes maneras con cada persona, como se lo dije hace un momento. Miren lo que dice siempre en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Amén. ¿Cuántos tenemos hambre, hermanos? Amén. Levante la mano, hermanos. Ya va a venir la provisión de la viuda. Amén. El Señor nos va a mandar de una viuda que nos alimente. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios, hermanos. Del 10 al 14 leemos la palabra de Dios. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire cómo estaba la situación de esta mujer. Entonces le dice, ella le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y el versículo 14 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La provisión divina estaba asegurada. Pero mire, hermano, llega Elías donde la mujer, la viuda. Buenas, ¿qué tal? Por aquí, pasa adelante. Don Elías, ¿me puede regalar agua? ¿Cómo no? Con mucho gusto, Elías. Se dirige. Niña, hágame un favor y de una sola vez me trae pan, porque traigo hambre. Y hermano, y en la necesidad que estaba esta mujer, vaya, está bien, pero que mira, Elías le dice, vive tu Dios, Él sabe que lo último que tenemos, ese puñado de harina, ese poquito, es lo último, ese poquito de aceite es lo último que tenemos. Lo iba a preparar, lo comemos, y después íbamos a dejar que Dios hiciera su voluntad, que Dios nos llevara. Eso es lo que íbamos a hacer, Elías. Vaya, está bien, anda, cocinarlo, prepararlo, pero antes de que le des a tu hijo, me lo das a mí. ¿Cuántas mamás preferirían darle antes a otra persona que a su hijo? Teniendo lo último. Una mamá, como dicen, hermano, una madre se quita el bocado de su boca para dárselo a su hijo. Pero en ese momento el profeta le estaba diciendo, tráemelo a mí primero. Y luego, pero como no solamente le dice eso, sino que también le dice, porque Dios ha dicho, porque Jehová ha hablado, porque el Señor me ha dicho, que no va a escasear tu alimento aquí, que no va a hacer falta. ¿Y qué es lo que hizo la mujer? La mujer le cree, hermano. Entonces, Dios actúa de dos formas en este milagro. Va, Elías llega donde la viuda y Dios lo sustenta a través de una mujer que estaba pasando
necesidad. Diga conmigo necesidad. Ahora diga, yo no voy a estar en necesidad. Porque Dios provee, hermano. Dios provee. Ahora bien, Dios lo puede sostener a usted solo con tortillita y quesito, tortilla tostada con queso. No, hombre. Ay, no estoy aburrido de esto, que no sé qué. Entonces nos volvemos como el pueblo de Israel. Ay, ya no quiero este maná, ya estoy aburrido de este maná, este come, yo ya no lo quiero. No, pero Dios le está dando lo que es, en este momento usted necesita. Ahora que usted quiere el iPhone 25, que usted quiere aquí un carro, que usted quiere allá, esos son extras, hermano. Pero lo básico, Dios puede prosperar, amén, y Dios le va a bendecir. Pero cuando estamos en dificultad, Dios va a hacer el milagro y la provisión divina va a llegar. Yo recuerdo que teníamos una vecina que trabajaba en un hospital cuando vivíamos con mi madre. Y a veces, en la tarde ya, algo mucho, nos decía mi mamá, y nosotros le preguntábamos, ¿qué vamos a comer, mamá? Ya vamos a ver, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Y ni a mi papá tampoco, porque ahí estamos parejos, ¿verdad? No crea que solo al faraón, ¿verdad? No, parejos, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Pero como yo no sabía, ¿verdad? Y ese ya vamos a ver es porque no tenía nada. Entonces, de repente, apareció una vecina. Niña Leti, salía ahí. Mire, fíjese que aquí tengo un casamiento y un pan francés. A mí se me puede arruinar. Toma, tal vez le sirve. Ay, hermano, y venía aquel, hermano. Esa es la bendición de Dios, hermano. ¿Qué pasa? Que nosotros que saber qué queremos, hermano. Saber qué queremos. Pues sí, mira, para esta Navidad, ay, sí, ni qué comer tenemos. Ay, que no sé qué yo quisiera esto. Hermano, mire, agradezca por lo que Dios ya le dio. Entonces, el Señor obró de dos maneras. Mire, mandó a Elías y le dio el sustento a Elías a través de una mujer que estaba en necesidad. Y le dio la provisión a la mujer que estaba en necesidad por obedecer la palabra de Dios y alimentar a un siervo del Señor. De tal manera que Dios bendice a dos personas y hasta el niño también. Entonces a la mujer esa harina y ese aceite jamás se le terminó hasta que empezó a llover nuevamente. ¿Cuántos años pasaron sin agua? Ya se durmió, hermano. Mire, hermano, para vivir dependiendo de Dios necesitamos mucha fe. ¿Cuántos aquí tienen fe? Versículo 15 dice la palabra de Dios. Y ya vamos a terminar, hermano, para que vaya a comer la pupusa José. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días, hermanos? Muchos días. ¿Alguna vez usted ha pasado así varios días que nunca se le terminan los frijoles? No se siente ya la pasada. No, pero es que usted solo sushi come. Si hoy solo vamos a comer sushi. No, por eso no ve esos milagros de parte del Señor, hermano, que esa olla de frijoles, hermano, usted le saca y sigue friendo frijoles. En el desayuno licuado, en el almuerzo así revolcado, en la cena lo hace con casamiento y el siguiente día vuelve a repetir el menú y sigue. Porque la provisión de Dios, hermano, cuando viene de parte de Dios, va a traer esa bendición, va a traer alegría, va a traer cosas. Hermano, miren, no reniegue por lo que Dios le da, sino que gócese en el Señor y diga: Señor, qué bendición. Esperamos algo diferente. Primero Dios, en el nombre del Señor, Dios provee. Pero usted está teniendo una actitud diferente, hermano. Porque recuerde, la fe nos da fuerza para seguir adelante y nos da esperanza para esperar en el Señor. ¿Cuántos esperan en el Señor aquí? Amén. ¿Cuántos están esperando un milagro de parte de Dios en este mes de diciembre? Amén, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Porque tenemos un Dios todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Amén. Si Él es el digno de toda gloria, de toda alabanza.
Y Él va a elegir a alguien, hermano, y Él va a decir, y le va a dar un milagro a mi hermano, le va a dar un milagro a mi hermana, cuando Él quiera, como Él quiera, y de acuerdo a su voluntad. Nosotros no le podemos exigir, nosotros no lo podemos obligar, porque Él es nuestro Dios todopoderoso y Él es soberano. ¿Dónde estuvo Dios en mi problema? Siempre estuvo sentado en su trono. Siempre, Él no se mueve, hermano. Si lo que nos movemos somos nosotros. Mire, si ayer a esta mujer le llegó la bendición a la puerta de su casa. Y dice la Biblia, hermano, en el versículo 16. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Conforme a qué? A la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios siempre cumple su palabra. Dios no falla. Dios es fiel. Dios no es como nosotros, hermanos, que prometemos algo, promete y nunca cumple. Posible. Dele un fuerte aplauso al Señor. Oramos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra en esta noche, Señor. Aprendemos, mi Dios, que debemos